Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Gloria a Dios. Poderosa la palabra del Señor, y vamos a estar exhortando en esta mañana bajo el tema la locura del Evangelio. Gloria a Dios. El propósito es que nosotros podamos entender que el Evangelio es locura para aquellos que no son espirituales, para aquellos que no han aceptado a Jesucristo como un Salvador, y que entendamos que siempre va a ser locura para ellos. Nosotros obviamente vivimos en el Espíritu, entendemos las cosas que son espirituales, pero el que no entiende lo espiritual siempre va a ver el mensaje de la cruz como algo totalmente absurdo. Grande eres Jesús. Para la mayoría de las personas que estaban en contra de las enseñanzas de Pablo, su mensaje y sus enseñanzas carecían de sentido. No creían en su conversión y menos en su ministerio apostólico, ya que nunca le vieron caminar con Jesús. Él era un notable perseguidor de la iglesia. Pero en el caminar de Jesús, ¿qué cosas tenían sentido? ¿Qué tenía sentido en el caminar de Jesús? Un rey que nace en un pesebre. Su madre era virgen. Sanaba el día de reposo. El día en que no se podía hacer nada, ese día él decidía sanar. Comía con los pecadores. Y entre sus discípulos, me voy a decir, habían publicanos, pillos, revolucionarios, pescadores, mentirosos, incrédulos y mujeres que fueron prostitutas. ¿Qué tenía sentido en el caminar de Jesús? El Mesías prometido al pueblo de Israel, y cuando llega, hace las cosas que ellos ni siquiera imaginaban que él iba a hacer, porque estaban esperando a un Mesías como el que ellos pensaban, como el que ellos tenían en su corazón. Pero Jesús era como el corazón de Dios. Jesús era Dios. Aleluya. Amén. Y yo quiero ser breve, pero hay 4 puntos que a mí me impactaron dentro de este pasaje bíblico y los quiero compartir con ustedes. ¿Por qué el Evangelio es una locura? ¿Por qué Pablo lo cataloga de esta manera? ¿Por qué es una locura la predicación del Señor? Y el primer punto que quiero compartir con ustedes es que esto es una locura porque no es un discurso de humana sabiduría. Aleluya.
Por eso Jesús, cuando se va al cielo, ¿qué hizo? Le dijo a sus discípulos que iban a predicar el Evangelio, pero antes vayan al aposento y esperen la venida del Espíritu Santo. Y Jesús le decía, y van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos. Ellos no fueron testigos antes, sin haber recibido el poder que necesitaban para salir a llevar el mensaje. Porque no era con su sabiduría humana, porque no era solamente con lo que ellos habían visto, porque no era solamente con el conocimiento que Jesús les había dado mientras estuvo caminando con ellos. Tenían que recibir el poder del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que les iba a impulsar a ellos a llevar este mensaje. Porque ellos, cuando se pararan a llevar el mensaje, no iban a estar citando frases de filósofos, ni iban a estar hablando de su opinión acerca de lo que es el Evangelio, sino que iban a estar hablando palabras dirigidas por el Espíritu Santo de Dios. Santo Jesús. Y lo vemos luego que los discípulos reciben el Espíritu Santo, que comienzan a hablar en otras lenguas. Amén. Porque allí cerca, en la fiesta de Pentecostés, habían judíos que no conocían el idioma hebreo. Y entonces Dios reparte lenguas, y todos los que estaban en aquel lugar entendieron en su idioma el mensaje de la cruz. Y Pedro, un hombre que no era nada sabio, que la Biblia registra que era un hombre impulsivo, que siempre estaba metiendo la pata, que Jesús constantemente lo está corrigiendo durante todos los evangelios, durante la trayectoria de su vida ministerial. Un hombre comienza a hablar con denuedo, con poder, con unción. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Y la gente comenzó a hacer preguntas: ¿y de quién tú estás hablando? Le decía a Pedro. Pues ese es Jesús, al que ustedes mataron, al que ustedes crucificaron. Se atrevió a decirlo porque tenía la autoridad del Espíritu Santo de Dios. Amén. No tiene ningún sentido para los que son espirituales el que se para una persona a predicar el Evangelio sin hablar de Jesús, porque es que es la esencia del mensaje. Y eso solamente lo podemos hacer cuando estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Así que para la gente puede ser loco, sí, el que alguien que no tenga estudio, el que alguien que no tenga instituto, el que alguien que no tenga un doctorado, yo no sé en qué, se pare y pueda dar un mensaje que se convierta en 500 y 600 personas. Es que no fue la humana sabiduría, fue el poder del Espíritu Santo de Dios. Aleluya, gloria a Dios. El segundo punto: ¿por qué el Evangelio es locura? Gloria a Jesús. Porque Dios escogió lo vil y lo menospreciado del mundo para llevar su mensaje. Santo Jesús, aleluya. Porque Dios puede meterse en los capitolios, porque Dios puede meterse en las universidades y buscar a la gente que está terminando doctorado, y buscar a la gente que tiene mucha elocuencia hablando, y buscar a la gente que tiene mucha palabra y sabiduría e inteligencia para llevar este mensaje. Pero eso no fue la gente que lo escogió. Él escogió gente que no sabe hablar. Él escogió gente que no sabe leer. Dios escoge gente que no sabe escribir. Dios escoge gente de un pasado oscuro, que ante los ojos de la sociedad no son personas convincentes.
A esa gente escoge Dios. De nuestro país, a los adictos, a las prostitutas, a los alcohólicos, Dios los rescata y los pone a predicar. Para callarle la boca a muchos que piensan que este mensaje está encajonado en 4 paredes y que solamente este grupo lo puede llevar. A mí me gustaría que por unos minutos o un par de segundos ustedes comenzaran a pensar en sus imperfecciones, en sus debilidades y en cómo eran ustedes hasta el instante que tuvieron un real encuentro con Jesús. ¿Cómo eran? ¿Cómo éramos? Yo les puedo decir cómo yo era. Yo en mi casa era una cosa y en la calle era otra. Y mis padres pensaban, mi madre en este caso pensaba que yo no rompía la vajilla. Rompía un plato, rompía la vajilla completa, ella no lo sabía. Pero a Dios le dio la gana de escogerme a mí para llevar este mensaje. Y aunque cuando me convertí en la escuela la gente no me creía, me mantuve firme. Y al final vi la recompensa. De que muchos compañeros míos se me acercaron para felicitarme porque realmente vieron el cambio. Porque eso solamente lo hace Dios. Amén. Pero Dios me rescata y Dios me salva, pero no se llevó mis debilidades y no se llevó mis imperfecciones. Yo tengo muchas imperfecciones y Dios conoce mis debilidades. Y aún así, a Dios le dio la gana, amén, de que este mensaje lo llevara. Y de hacer promesas sobre mi vida, que ni aún todavía yo las entiendo, pero Dios lo quiso así. Y eso pasaba con Pablo. La gente no creía que él se había convertido al cristianismo. Porque él mataba a los cristianos, porque él arrestaba a los cristianos. ¿Y cómo era posible que el mensaje de salvación Dios lo hubiera depositado en un perseguidor de la iglesia? Ellos no entendían eso. Y muchos de los judíos lo rechazaban. ¿Y cuántas veces no salieron apedreados de los sitios? Que hasta en una ocasión casi no podían ni caminar y tuvieron que cargarlo. Porque por poco lo matan. Porque la gente, los judíos, no creían realmente en su conversión. Y los que sí creían que se había convertido pensaban que había traicionado la ley de Moisés. Y entonces por eso también lo seguían a él. Porque estaba en contra de la ley. Y de perseguidor se convirtió en perseguido. Pero él no se lamentaba de eso. De hecho, en una ocasión dice, yo me alegro de mis imperfecciones. Y nos dice a nosotros, cuando somos débiles, entonces que somos fuertes. Pero por favor, eso sí que es loco. Eso no tiene sentido, lo que tú me estás predicando, que cuando yo soy débil, soy fuerte. Sí, porque es que tu fuerza viene de Dios. Aleluya. Así que a los que la gente rechaza, en los que nadie cree, en los que no saben hablar, en los que no saben preparar un mensaje, en los que no saben hacer nada, Dios los escoge y te dice, vas a predicar. Yo. Es lo primero que decimos. Yo. Predicar. No. Eso decía yo. Que yo no me iba a parar de frente porque yo tenía miedo al micrófono.
y desde la primera vez que cogí el micrófono, ya pues, ya es mío. Pero esas cosas las hace Dios. Y cuando miramos lo que éramos y lo que somos, realmente esto es una locura. Realmente lo es. Grande es Jesús. Pero ¿por qué somos locos? Y la gente nos mira y nos dice, estos cristianos están locos. Esta gente lo que hacen es gritar, lo que hacen es hablar una cosa ahí rara que nadie los entiende. Y predicando que Cristo viene, eso lo escucho yo desde que soy chiquito. Y entonces cuando estás con tus amistades y comienzan a hablar los amigos de cosas que ellos hacen, y tú dices, yo no hago eso. Cuando tú estás loco, porque tú eres joven. Tú eres joven, y si tú no haces eso, pues estás fuera de la moda. Estás fuera. Pero los cristianos nadamos en contra de la corriente. Y puede ser que en algún momento nos vayamos con la corriente. Pero gracias a Dios por el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y sí, estás loco. Porque fornicabas y ahora adoras a Dios. Pues sí, estoy loco. Pues porque antes el borrachito se daba el palo en la esquina y ahora predica con un megáfono en la plaza de Río Piedra. Pues sí, está loco. Porque eres un mentiroso y ahora no eres un mentiroso y decides adorar a Dios. Estamos locos. Pero decía Pablo, si estoy loco es para Dios. Gloria a Jesús. Estamos locos. Para la gente estamos locos. Porque no hacemos lo que ellos hacen. Porque no caminamos como ellos caminan. Porque no hablamos como ellos hablan. Pues sí, somos diferentes. Y si nos tildan de locos, pues no somos. Amén. Número 3. ¿Por qué esto es una locura? Porque predicamos que a los pecadores Dios los hace puros, santos y libres. Qué bueno es Jesús. Y esas cosas a lo mejor, si tú no has tenido una vida conducida siempre al pecado, pues no te choca. Pero yo conozco personas que Dios los ha sacado de la pudrición del pecado, literalmente. Que el pecado se lo estaba comiendo. ¿Dónde estaba? Y ahora ver los pastores y evangelistas me hace decir, esto es poder de Dios. Esto es poder de Dios. Y sí, Dios coge a los pecadores y los hace puros por su sangre y los hace santos a través de su sacrificio y Gloria los a Dios. hace libres porque Él resucitó. Grande es Jesús. Y si eso es una locura, somos locos. Pero también, aparte de ese grupo de personas que no pueden creer que Dios escoja a los pecadores, dentro de la iglesia cristiana, dentro del pueblo de Dios, incluso dentro del pueblo de Dios, hay personas incrédulas y que no pueden ver ni entender que Dios escoge a quien Él quiera para llevar este mensaje. Encontramos fariseos dentro del pueblo de Dios.
Encontramos gente legalista dentro del pueblo de Dios, que quieren vivir esclavos bajo los rudimentos de la ley, cuando Dios los ha hecho libres a través de Jesús. Y encierran a la gente en reglas y en dogmas, y la gente se cohíbe de llevar este mensaje porque se sienten que no son merecedores, pues que no lo somos, nadie lo es, pero Dios nos escogió. Y entonces vemos este tipo de personas dentro de la casa del Señor. Están los de afuera, que se les hace difícil creer lo que Dios hace con el pecador, pero están los de adentro, que a veces se les olvida de dónde Dios los sacó, o que a veces, como nunca han probado el pecado, piensan que ellos son los más santos y los más puros. Y no pueden creer a quien Dios escoge para llevar este mensaje. ¿Quiénes somos nosotros para decidir quién lleva el mensaje de salvación? ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos como ellos. Somos lo vil y lo menospreciado del mundo. Y que Dios quiso depositar ese poder en nosotros, un poder que no merecemos, un poder que no es nuestro. Pero Dios nos lo entregó. No para que solamente lo disfrutemos en la congregación, en la adoración de Dios, sino porque ese es el poder que nos impulsa a llevar este mensaje. Y la gente se conforma aquí, en las 4 paredes. Aquí tenemos más de 4. Pero el pueblo de Dios se conforma en las 4 paredes. El pueblo de Dios se conforma con que la iglesia se le llene de gente cristiana. El pueblo de Dios se conforma con que en un culto 2 o 3 movieron el pelo y 2 o 3 hablaron en lengua. No estoy menospreciando el don de Dios. Estoy diciendo que esto es más. Que el poder de Dios que se nos ha otorgado es más que eso. Amén. Santo de Dios. Ese es el poder que ayudó a los discípulos cuando estaban a punto de matarlos. En el caso de Pablo, que fue llevado a Roma así, con tantas ganas que tenía de ir a Roma. Sí llegó, pero para que lo mataran. Y ese fue el poder que lo ayudó a resistir hasta lo último, hasta ser decapitado. Ese es el poder que ayudó a Pedro en la cruz a resistir. Ese fue el poder que ayudó a Jesús, que aún hasta el último momento quería rendirse porque no podía con la carga del pecado, pero le dijo a Dios que se haga tu voluntad. Es loco. Sí, es loco. Que aún viéndolo en el valle de la muerte, le podamos decir a Dios que se haga tu voluntad. Esto solamente lo hace alguien lleno del poder de Dios. Y por último, y es algo que también me ha tocado mucho en este mover de la iglesia, porque se ha metido dentro de la iglesia de Dios tanta basura, porque es que esa es la palabra,
tanta basura. Que si el reconocimiento, que si los títulos, que si el más que Dios usa, que si el más que habla el lengua. ¿Ese es el propósito de esto? No. Somos locos porque los que llevamos este mensaje no buscamos reconocimiento en la tierra. Y eso es algo que el pueblo de Dios tiene que entender. Porque nuestros tesoros están en el cielo. Porque nuestra recompensa es nuestra corona de vida. Porque nuestra esperanza es que algún día cuando Cristo venga nos podamos ir con Él. Pero aquí la gente se está acostumbrando a la comodidad de la tierra. La iglesia se está acomodando en un lugar del cual se va a ir. Porque que yo sepa, la iglesia está esperando la venida de Cristo. Amén. ¿Y por qué nos estamos acomodando tanto aquí? Esta va a ser tu morada. O dice Jesús en su palabra que en la casa de su Padre muchas moradas hay. Y que Él va a ir a preparar morada para que donde Él está nosotros también estemos. Pues hay 2 o 3 locos que todavía seguimos predicando que Cristo viene. Y hay 2 o 3 locos que todavía predicamos y no esperamos que la gente nos dé la palmadita, que bueno lo hiciste. Y hay 2 o 3 que todavía hablamos de este evangelio y no estamos esperando que la gente haga un pancarta, ay, qué bueno predica. Y hay 2 o 3 que todavía se paran acá al frente a cantar y adorar al Señor y no están esperando que allá le digan qué lindo cantaste. Y hay 2 o 3 que todavía los títulos y los reconocimientos no nos importan. Porque me llamó Dios, porque te llamó Dios, porque te llamó Dios, porque te llamó Dios. Y el único reconocimiento que a estos locos les importa es el de Cristo. Y que somos llamados, gracias a Él, hijos de Dios. Ese es el mayor título. Ese es mi mejor título. Que sin yo merecerlo, que sin yo hacer ningún esfuerzo, Dios me llame hija. Dios te llame hijo. Todavía estamos esos locos en la tierra. Todavía hay pocos de esos locos en la tierra. Porque este mensaje no es de humana sabiduría. Hace poco nosotros estábamos, tengo que contar esta anécdota antes de cerrar, en un culto de jóvenes, creo que era una vigilia de jóvenes. Era una vigilia, ¿verdad? El que empezó la palabra tiene lo fuerte. Una vigilia de jóvenes. Mira, este predicador que es un joven. Ah, pues qué chévere, porque nunca lo he visto predicar. Mira, cuando este chico comienza a predicar, yo creo que él usó todo el diccionario teológico para llevar un mensaje tan sencillo. Y de un mensaje tan sencillo lo complicó tanto, con tanta palabrería que nadie de los que estaba ahí entendía. Porque de las que él decía yo entendía algunas, y porque realmente la había escuchado. Tú tienes que saber con la gente que te estás hablando. Porque el propósito de este mensaje es que se entienda. Y como yo voy a ponerme hasta hablando palabras de diccionario,
con gente que no ha estudiado lo que tú estudiaste, pues no te van a entender. Es como ir al doctor y que el doctor empieza a decirte un montón de términos y después tú le dices, ahora me lo dicen a novia habichuela, porque yo no entendí. El propósito de este mensaje es que lo entendamos. Pues Pablo le dice, el fundamento es Jesús, no lo compliques. No quieras complicar un mensaje tan sencillo. Ustedes están buscando señales del cielo, le decía a los judíos. ¿Qué ustedes quieren? Que baje mano del cielo, que haya rayos, que venga un ángel y les diga que este mensaje es del Señor. Están los otros, los gentiles, que están buscando elocuencia y sabiduría de hombres que no tienen letra. O de un mensaje que es tan sencillo. Dice, olvídate de eso, yo estoy predicando a Cristo. Grande es Jesús. Así que los locos de este evangelio no estamos buscando el reconocimiento de nadie. Solamente queremos que nos mire Dios y no salir de la noticia de Dios. Eso es lo que importa. Gloria a Dios. Y para cerrar, la gente sigue a los predicadores famosos porque traen sabiduría humana, expresiones bonitas, ademanes y gestos, mucho movimiento, gritería y mucho aplauso. Esos son los que la gente está siguiendo hoy día. Aunque no entiendan el mensaje, pero lo sigo. No sé quién es, pero lo voy a seguir. No sé, pero me dicen que hace milagro, lo voy a seguir. No sé, me dicen que de 10 palabras, las 8 hablan lengua, ese es el que voy a buscar. ¿Y qué pasó con la esencia del mensaje? Cierro con una anécdota. Había un pastor que su mejor amigo era un indio. Y él siempre estaba invitando a su amigo a su iglesia para que le escuchara predicar. Y esperando, ¿verdad?, que en algún momento su amigo llegara y se convirtiera a Cristo. Pues hubo un día que su amigo accede. Su amigo indio accede y le dice, te voy a acompañar a tu iglesia. Gloria a Dios, te ve Dios. Aquí este va a escuchar el mensaje y va a salir convertido de aquí. Llegan los dos a la iglesia, llegamos a la predicación. Y el predicador comienza a hablar. Y a predicar. Cuando hace el llamado, su amigo no pasa. Que yo predico y esto se viene. Cuando va donde su amigo, le dice, mire, ¿qué tal el mensaje? Mucho trueno y poca lluvia. Mucho trueno y poca lluvia. No había esencia. No estaba lo más importante. Y lamentablemente, eso pasa hoy día en nuestra iglesia, en nuestros templos. Hay mucho ruido, hay mucho escándalo, pero la esencia no está, que es el Espíritu Santo de Dios y el mensaje de esencia de Cristo. Así que es momento de reflexionar y ver si nuestro mensaje tiene truenos y tiene lluvia, o si solamente es mucho ruido. Esto es locura. Locura para los que se pierden, pero para nosotros, poder de Dios. Amén.